Bienvenidos sean cada uno de ustedes a este octavo estudio de la serie Limitaciones en la Libertad Cristiana. Les invito a abrir sus Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 10. Como aclaración, es bueno que tenga en cuenta que al estudiar y analizar un pasaje, no se puede avanzar muy rápido, ya que son varios los detalles a tener en cuenta cuando se examina un pasaje. Hasta el momento hemos avanzado en el estudio con el capítulo 8, capítulo 9 y ahora nos encontramos en el capítulo 10. Para seguir entendiendo el deber que tenemos de no abusar de ese privilegio que Dios nos ha dado de ser libres de muchas cosas. Precisamente el apóstol Pablo, bajo la dirección del Espíritu de Dios, dirigió en ese aspecto a esta iglesia en Corinto porque se estaba saliendo del camino de la verdadera libertad en Cristo. En esta oportunidad estudiaremos hasta el versículo 13, pero para entrar en contexto, leeremos primero desde el versículo 1 al 6. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Hasta allí habíamos avanzado en el episodio anterior y había mencionado que Dios libertó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto para establecerlo en la tierra prometida como una nación que serviría como testigo de parte de Dios para las demás naciones. Ellos iban a demostrar a las demás naciones cómo es que se vive para Dios y cómo es el vivir que agrada a Dios. Pero hay que aclarar que no todos en Israel eran salvos. Repito, Dios buscó establecer a una nación como testigo suyo, y por eso es que Él les da su ley y les especifica cómo tendrían que conducirse. Algunos sí eran creyentes, algunos se convirtieron a Dios antes de salir de la esclavitud de Egipto, otros se convirtieron cuando Dios empezó a hacer las señales, y otros se convirtieron ya en el desierto, pero no todos fueron creyentes. Pero el punto principal de esto es lo que dice el versículo 1. Cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto y les dice que él no quería que ignoraran acerca de todas esas cosas, según la responsabilidad que tenían frente a Dios y ante el mundo. Por eso es que él empieza diciendo, porque no quiero, hermanos. Él se está dirigiendo a una iglesia del Señor y quiere que ellos, y por extensión nosotros, entendamos en primer lugar lo que dice al empezar la carta en el capítulo 1, versículo 2. Ahí dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, eso está escrito principalmente para esa iglesia, pero por extensión para cualquier iglesia en cualquier lugar del mundo y en cualquier tiempo a través de las épocas. Por tanto, esta enseñanza se aplica también a nosotros como iglesia. Por eso es que en el capítulo 10, versículo 11, dice que estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros,
a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Más adelante vimos cómo es que Dios actuó y bendijo al pueblo de Israel en los versículos del 1 al 4, pero en el 5 dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Y mencioné que de los que salieron de Egipto, de los mayores de 20 años, solo 2 entraron a la tierra prometida. Los demás de esa misma generación poco a poco fueron muriendo en el desierto debido a sus pecaminosidades y desobediencias a Dios. Y por eso también leímos en el capítulo 11 que lo mismo estaba sucediendo en la iglesia en Corinto. Ellos estaban participando de idolatrías, de fornicación, de adulterio. Los problemas entre hermanos los llevaban a los tribunales humanos y cuando llegaba el día del Señor, al participar de la cena del Señor, comían y bebían sin respeto alguno y abusaban de todo eso. Es por ello que el Señor en el capítulo 11, versículo 30, mediante el apóstol Pablo dijo, por lo cual, ¿qué cosa? Hay muchos enfermos y debilitados en la iglesia y muchos duermen. Aquí la palabra duermen se refiere a que estaban muertos. Se habían convertido en un estorbo para el testimonio de la iglesia, por lo cual el Señor decidió llevárselos. Y la misma enseñanza es para nosotros. Por esa razón es que el cristiano tiene que ser sabio en su vivir. Eso es lo que el Señor nos dice en Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. ¿Qué nos dice? Que debemos ser diligentes para vivir sabiamente. Ahí nos presenta esa verdad, que no debemos conducirnos como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Y no se trata del tiempo común que marca el reloj, se trata del tiempo que Dios le permite estar en la tierra a cada creyente desde que se arrepiente hasta que fallece. Pero ese tiempo Dios nos lo da aquí en la tierra, a cada uno en particular, pero a todos en conjunto como iglesia, ¿para qué cosa? Para que seamos de testimonio a los demás. Entonces, hermanos y hermanas, todos nosotros los creyentes somos testigos del Señor. El asunto es, ¿qué clase de testigos somos? ¿Somos buenos o malos testigos del Señor? Y en ese sentido es que esta carta se dirige para exhortar a la hermandad a que miren lo que le pasó a Israel. El pueblo de Israel fue libertado, Dios los bendijo grandemente. Lo hemos leído hasta el versículo 4. Sin embargo, ellos poco a poco fueron abusando de su libertad, estaban libres y ahora, en vez de ser agradecidos y amorosos con Dios y obedecerle, rendirse en obediencia amorosa a Dios, ellos decidieron rebelarse. Ellos empezaron a desobedecer a Dios en lo que Dios les había mandado, como, por ejemplo, que no sigan las prácticas de las demás naciones. Por eso en 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 y 15, el apóstol le dice a la iglesia, ¿qué compañerismo tiene incrédulos con creyentes? ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial? Para luego decirles, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, ¿qué cosa? La santidad en el temor de Dios. Ahí es donde tenemos que apuntar. Todo lo que acabo de mencionar es un resumen de lo que hemos estado viendo hasta ahora, para que en caso no haya tenido la oportunidad de escuchar los estudios anteriores,
pueda ahora saber y tener presente los puntos importantes de lo que hemos estado estudiando. Entonces, enfocándonos en 1 Corintios 16, allí nos dice que estas cosas sucedieron como ejemplo para que nosotros no actuemos de aquella mala manera como ellos actuaron. Dios nos está advirtiendo. Es como si el Señor ahora nos dijera, miren lo que le pasó a Israel después de ser bendecido, a pesar de que se les dijo, como dice en Deuteronomio 6, que cuando entraran a la tierra prometida y poseyeran tierras que ellos no trabajaron, pozos o cisternas que ellos no cavaron, y coman de los árboles que ellos no sembraron, Dios les dijo, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate. Luego, la advertencia sigue diciendo que si ellos se descuidaban, Dios los iba a acabar. Y eso hizo Dios en el desierto antes de que entren a la tierra prometida. Dejaron de ser útiles para dar testimonio y para los propósitos de Dios. Y lo mismo nos dice a nosotros ahora. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando habla de sí mismo, dice, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, llamándolos a la salvación, animándolos a seguir al Señor, a ser fieles, él mismo viniera a ser eliminado. ¿Y qué es lo que hacía para no ser eliminado como testigo? Golpeo mi propio cuerpo, dice, ¿verdad? Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y luego dice, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, termine siendo inútil a los propósitos para los cuales el Señor Jesucristo lo llamó a ser un apóstol, un mensajero. Y eso es lo que usted y yo tenemos que cuidar ahora. Nuestra carne siempre va a estar queriendo satisfacer sus deseos y muchas veces los creyentes caemos en dar a nuestra carne lo que nos pide y dejamos las cosas de Dios de lado. Tengamos como ejemplo al apóstol Pablo. Él llegó a decir a esta iglesia, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y en otra ocasión a los Gálatas les dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que rendirnos al Señor. No hay opciones. Nos hemos entregado al Señor, entonces tenemos que estar rendidos a Él donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, en el día en que estemos. No mire usted al mundo. Básicamente, mire a la Biblia. Por eso dice, no quiero que ignoren estas cosas que sucedieron y están escritas como ejemplos para que no vayamos nosotros en pos de cosas malas como ellos fueron. Y más adelante también dice en el versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Por eso decía que también a nosotros está dirigida esta carta. Entonces, hermanos y hermanas, tenemos que ser cuidadosos. ¿Qué más claro puede hablarnos Dios? En una forma sencilla y clara, Dios está pidiendo consagración. Nos está pidiendo que vivamos siempre una vida rendida a Él, a su voluntad. Nuestro Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y eso indica lo que Él siempre estuvo haciendo. Padre,
no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por más difícil que sea la situación, que no vaya a flaquear en hacer tu voluntad, en cumplir con tus propósitos, cueste lo que cueste, que lo pueda lograr, que lo llegue a hacer. Y la misma oración debe estar en cada corazón nuestro. Pero ahora preguntémonos, ¿qué es la libertad de la que hemos estado hablando? Todavía no hemos dado respuesta a eso, ¿verdad? ¿Qué es la libertad de la cual estamos hablando? El Nuevo Testamento nos presenta mucha enseñanza acerca de la libertad de la cual goza el cristiano. En primer lugar, esa libertad nos ha sido dada por Dios y Dios como el Dios Trino. Por ejemplo, vamos a ver varias citas como Juan 8:36, Gálatas 5, Colosenses 1 y 2 de Corintios 3:17. Veamos primero a Juan capítulo 8 versículo 36. Allí encontramos a nuestro Señor hablándole a la gente, a aquellos que decían haber decidido ser sus discípulos, a aquellos que como en nuestro tiempo dicen haberse entregado a Cristo. ¿Qué les dice en el versículo 36? Así que si el Hijo os libertare. Aquí ya habla sobre la libertad. Y en esa primera parte nos enseña que el agente de la libertad es el Hijo de Dios. Por eso ahí dice, así que si el Hijo os libertare, ¿qué pasará? Seréis verdaderamente libres. Ahí está la libertad. El Señor Jesucristo hace libre al pecador en muchos aspectos y Él es el agente de la libertad que viene de Dios. Ahora pasamos a Gálatas 5, versículo 1. ¿Qué dice el versículo? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El Señor, a través del apóstol Pablo, no está hablando a la comunidad judía, más bien está hablando a extranjeros a la nacionalidad israelita. Pero había falsos maestros que enseñaban que tenían que estar más sujetos a las creencias de los judíos que a la palabra del Señor Jesucristo. Entonces, en las iglesias en Galacia, muchos se habían convertido al Señor. El Señor los libertó de la condenación y después vinieron los falsos maestros a quienes empezaron a seguir. Fue increíble que habiendo recibido enseñanza tan clara de parte del apóstol acerca de ser libres de la condenación, del dominio del pecado, del juicio, del castigo, se volvieran otra vez a las ceremonias. Buscamos ahora Colosenses capítulo 1 versículos 12 y 13. Dice ahí, con gozo dando gracias, ¿a quién? Al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado. Ahí está la libertad. ¿De qué nos ha librado? De la potestad de las tinieblas. Sí, el Señor nuestro Dios nos ha librado del dominio del diablo. ¿Y qué ha hecho? ¿Cómo sabemos que Él nos ha librado del dominio satánico? Ahí termina diciendo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Aquí tenemos al Padre involucrado en la liberación de los creyentes. En la primera cita que vimos, teníamos al Hijo, el cual nos ha libertado y nos llama a permanecer firmes en esa libertad. Por eso es que
el versículo termina diciendo, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahora, vamos a 2 de Corintios 3:17. Dice allí, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay, ¿qué? Hay libertad. A eso me refiero cuando digo que la libertad que goza el creyente es dada por Dios, viene de Dios. Dios nos da libertad al creyente como Dios Trino. Vemos primeramente al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, como el agente que libera al pecador. Luego vemos al Padre también involucrado en aquella libertad. Y finalmente vemos al Espíritu Santo involucrado en la libertad de los creyentes. Por eso mencionaba que la libertad que gozamos viene de Dios. Dios nos ha hecho libres, ya sea a través de su Hijo o a través de Él mismo. En su diseño y plan, el Hijo lo lleva a cabo y el Espíritu Santo lo confirma. El hecho es que el Dios Trino, en sus tres personas, están obrando para hacer libre al pecador de muchas cosas. Ahora quizá usted se pregunta, ¿y qué es esta libertad? Primero, ¿de dónde viene? ¿Cómo es que nosotros somos hechos libres? ¿Qué es esta libertad? ¿Y de qué somos libres? Para ello, vamos a Gálatas 5:1 y dice allí, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Qué indica allí el verbo estar? Indica que usted y yo tenemos que esforzarnos por mantenernos en esa libertad. Por eso les dice en otras palabras, manténganse firmes en la libertad que Dios a través de Cristo, el Hijo de Dios, les ha concedido. Hagan todo lo posible. Aférrense a su libertad. Abracen su libertad. No dejen que los esclavicen otra vez. Tenemos que aferrarnos a esa libertad. Pero, ¿qué es la libertad de que está hablando? Para ello, volvemos a Juan 8:30. El apóstol Juan dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y para que quienes habían creído no se vayan a equivocar en lo que significaba seguirle y ser cristiano, les dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, ponga atención a esto. Si vosotros permaneciereis, ¿en qué? El Señor dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis, ¿qué cosa? Seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Está claro, hermano, hermana? Una persona que se arrepiente de verdad y acepta a Cristo como su Señor y Salvador, se le verá trabajando activo en la obra del Señor. Es por ello que es muy dudoso cuando algunos que dicen ser hermanos no asisten siquiera a los cultos de adoración a Dios. Un cristiano verdadero busca seguir creciendo espiritualmente y se esfuerza por trabajar en la obra del Señor. Es por ello que en una oportunidad el Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y finalmente, el libro de Juan, capítulo 8, versículo 36 dice, así que si el Hijo os libertare, ¿seréis qué? Seréis verdaderamente libres. De lo contrario, todavía seguiríamos siendo esclavos de nuestra carne, esclavos de la familia, esclavos del trabajo, esclavos de las tradiciones,
seguiríamos en esclavitud y ¿el Señor quiere que sigamos ahí? No. Entonces no sigamos ahí. ¿Queremos ser verdaderamente libres? Entonces olvídese de las cosas que ahora lo están atando e involucrándose en las cosas del Señor. Eso es lo que nuestro Señor quiere y es lo que le animo a hacer en el nombre del Señor. Ahí concluimos el estudio de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado en este estudio. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes.